Saludos cordiales, soy Marta Zulbarán, médico veterinaria de profesión, ambientalista y entusiasta por la protección de la vida silvestre de pasión y acción. También soy guía de turismo y de montaña de la Fundación Guarenas Repano. Muchas gracias a los organizadores de este fabuloso espacio por la invitación. Gracias a ustedes por estar acá presentes. Mi presentación lleva por título Revelando la vida silvestre de la danta en el Parque Nacional Guaraíra Repano. Espero la disfruten y amen a la jardinera del bosque, pues solo lo que se conoce y se ama se protege. La Fundación Guarenas Repano, con más de 11 años de creada, está constituida por hombres y mujeres apasionados por el montañismo, guías de naturaleza que desarrollamos el ecoturismo en cada ruta que realizamos. La fundación nace a fin de dar a conocer el eje sureste del Parque Nacional Guaraíra Repano, que comprende Guarenas y Guatire. Con el correr del tiempo, nuestra área de acción crece hacia la realización de recorridos y rutas en otros parques, como por ejemplo el Parque Sierra Nevada y Sierra de la Culata en Mérida. Realizamos rutas en los estados Carabobo y Aragua, travesías en el estado Amazonas, en el estado Bolívar y también importantes rutas ancestrales desde Guarenas y Guatire hasta la costa de La Guaira. En el año 2019, el presidente y el vicepresidente de la Fundación Guarenas Repano, mientras realizaban un recorrido de reconocimiento por las zonas remotas del sureste del Parque Nacional, al acercarse a una quebrada para buscar agua, para hidratarse, vivieron un emocionante encuentro con 3 individuos de dantas. Posteriormente, tuvimos 2 avistamientos más en otros recorridos que estábamos realizando y además de ello evidenciamos, observamos rastros y señales. Estos rastros y señales, como por ejemplo huellas, caminos, dormideros, letrinas, que es el lugar donde coinciden las dantas para defecar, fueron registrados y desde entonces hemos venido monitoreándolos. Además de que estos hallazgos, esta observación, nos dimos cuenta de que se ubicaban a una altitud por encima de lo que los libros reportaban para este mamífero dentro de la cordillera de la costa. Realizando varias consultas nos dimos cuenta de que los reportes de presencia de danta en el Parque Nacional Guaraíra Repano eran anecdóticos y para la década de los 80, principios de los 90, incluso recibimos comentarios dirigidos hacia el desconocimiento pleno de estas poblaciones, de la presencia de estas poblaciones. Así que esta situación, más la motivación de nuestro amigo Denis Alexander Torres, director de la Casa del Tapir, determinamos realizar un estudio y demostrar de forma irrefutable la presencia de la danta en el centro de la cordillera de la costa. Y de esta manera, muy resumida, pues nace el presente proyecto. El Parque Nacional Guaraíra Repano, un 12 de diciembre de 1958, fue decretado Parque Nacional. Para aquel entonces tenía 66.192 hectáreas y para el año 1974, con un decreto presidencial, se extendió, se aumentó esta área a 85.192 hectáreas. Conocido por los caraqueños como el Ávila, está ubicado en el centro de la cordillera de la costa de Venezuela. Se extiende desde La Guaira, por Caracas y el estado Miranda. Su altura máxima es a nivel del pico Naiguatá, que cuenta con 2.765 metros de altitud, y este parque alberga una gran diversidad de flora y de fauna espectacular. Representa un importante patrimonio cultural y ecológico para nuestro país. Su historia y el significado de su nombre están profundamente arraigados en la cultura indígena y ya les voy a contar algo sobre ello. La historia del Guaraíra Repano se remonta a tiempos antiguos, cuando la región era habitada por pueblos indígenas. La etimología del término Guaraíra Repano proviene de las lenguas indígenas caribes
y se interpreta como Cerro Grande. Tiene varias interpretaciones, pero existe una en particular que hace referencia a la fauna que allí habita. Y es que desde tiempos remotos, desde tiempos ancestrales, el Parque Nacional Guaraíra Repano ha sido hogar natural para el mamífero terrestre más grande de Venezuela, la danta o tapir, nuestro Tapirus terrestris. Según el maestro y cronista Bruno Manara, los indígenas Caribe Caracas llamaban a la danta Guaira y al cerro El Ávila, a la montaña, le llamaban Guaira Repano, es decir, lugar de dantas o tierra de dantas o dantario. La danta era abundante en la época prehispánica, pero hoy es muy escasa y se refugia en los lugares más remotos e inaccesibles del Parque Nacional. Tenemos unos reportes bastante interesantes, por ejemplo, uno de Juan Manuel Cajigal, quien tuvo la oportunidad de observar durante su ascensión a la silla de Caracas en 1833 huellas de este mamífero. Y él describe de la siguiente manera, voy a leerles: viéronse también en este lugar señales inequívocas de que estas alturas son frecuentadas por el tapir o danta, considerado por los naturistas como el elefante del continente americano. Así lo reseñó Juan Manuel Cajigal. Y otro reporte que tenemos para la silla de Caracas fue dado por el naturista alemán Karl Moritz, quien durante una excursión en 1843 también encontró pruebas de la presencia de las dantas a esas altitudes. Según él, hace la siguiente descripción en ese viaje. Entre las rocas de la Pica y a pocos metros antes de coronar el domo del Pico Oriental, descubrimos huellas frescas y hasta excrementos de animales salvajes, sobre todo del tapir o danta, rastros que encontramos hasta en la misma cumbre. Estos reportes nos reafirman que el Guaraíra Repano es tierra de dantas. Esta hermosa lámina fue realizada por el geógrafo Denis Alexander Torres, director de la Casa del Tapir y autor del libro La Danta en Venezuela, más allá del mito. De hecho, esta lámina forma parte del libro, una joya impresa que les recomiendo leer. Está a la venta desde la Casa del Tapir y desde el proyecto Danta. Y con ella quiero explicarles que en el planeta existen 4 especies diferentes de dantas o tapires. 3 de estas especies habitan en el continente americano. Ellas son el Tapirus bairdi, que es la danta centroamericana, el Tapirus pincaque, que es la danta andina, y el Tapirus terrestris, que es la danta común suramericana, nuestra danta venezolana. Y una cuarta danta que habita en el sureste del continente asiático, conocida como tapir o danta asiática, que es el Tapirus indicus, siendo esta la de mayor talla, la de mayor tamaño de las 4 especies. Todos los tapires, desafortunadamente, todas estas especies, las 4 especies que habitan en el mundo, se encuentran amenazadas de extinción. Danta común suramericana. ¿Por qué le llamamos danta común suramericana? Si es conocida también como tapir. Pero es que el Tapirus terrestris, cuando buscamos información en las redes, en los buscadores, en algunas literaturas, lo refieren como tapir brasileño o tapir amazónico. También le llaman tapir de tierras bajas, pero nosotros le decimos danta o le llamamos danto, porque en realidad estos nombres de tapir brasileño, amazónico, no lo representa en su totalidad, porque este animalito no es exclusivo de Brasil, tampoco de la región amazónica o de las tierras bajas. De hecho, la danta se encuentra en 11 países, no solamente en Brasil, así como en otras regiones naturales, no solamente en el Amazonas, y en muchas otras zonas montañosas por encima de los 500 metros de altitud, que no son tierras bajas. Entonces, nuestro Tapirus terrestris bien merece el nombre de danta común suramericana. Se entiende que está ubicado en nuestro continente.
Y dentro de su clasificación taxonómica, pues pertenece al orden Perissodactylos. Aquí me quiero detener explicándoles que los perisodáctilos son un grupo de mamíferos herbívoros caracterizados por poseer uno o tres dedos ungulados, es decir, dedos impares. Los perisodáctilos incluyen a los tapires o a las dantas, a los caballos, cebras, rinocerontes y asnos. Es decir, que las dantas están emparentadas con los caballos, con los rinocerontes. No tienen nada que ver con el elefante o con los cerdos. El nombre perisodáctilo, perisos del griego que significa impar y dáctilo que significa dedos. En el caso de la danta, que es una criatura fantástica, ella presenta cuatro dedos en sus patas delanteras. Tiene un cuarto dedo que le sirve de apoyo adicional, que le ayuda a caminar sobre los suelos blandos cuando hay presencia de un colchón de hojarasca o sobre el barro. Y en las patas traseras tiene tres dedos. Características, alimentación y hábitos de nuestra danta común suramericana. Nuestro Tapirus terrestris puede tener una altura de 1 metro aproximadamente por 2 metros de largo, con un máximo de peso de 250 a 300 kilogramos. Las hembras son más grandes que los machos. La piel de la danta es dura, es gruesa, presenta un pelaje muy corto, muy fino. También tiene una especie de crin o cresta sagital desde su frente, que es bastante ancha, hasta más allá del cuello. Va esta crin. Con respecto a su color, existen diferentes variaciones de color marrón, marrón claro, oscuro, pueden ser grises, incluso hay dantas de color blanco. Posee un sentido del olfato y de la audición muy agudo, muy desarrollados. A las dantas les fascina el agua, la podemos ver disfrutar de quebradas, ríos, caños. Es muy buena nadadora, excelente buceadora. También es un mamífero solitario, aunque sí se puede ver en pareja, se puede observar a la madre con su cría, o también se pueden ver varios individuos que coinciden de forma muy temporal cerca de algún cuerpo de agua o de alguna zona para alimentarse. Tienen hábitos crepusculares y nocturnos. En cuanto a su alimentación, es herbívora, se alimenta principalmente de hojas, frutas, cortezas de algunos árboles o algunas otras partes de plantas. Hay estudios que refieren que en un día pueden consumir hasta 40 kilos de alimento. Y bueno, se estima que su longevidad sea de aproximadamente 35 años en vida silvestre. ¿Dónde vive la danta en nuestra hermosa Venezuela? Bueno, la distribución actual de la danta en Venezuela abarca desde el norte de la cordillera de la costa, eh, abarca también la cuenca del lago de Maracaibo, los llanos, el delta del Orinoco, los estados Amazonas y Bolívar, lo que comprende al sur del Orinoco, parte del estado Yaracuy, incluso hay algunos reportes hacia el piedemonte andino en el estado Táchira. En este mapa que les presento podemos ver dos criterios sobre las poblaciones. Tenemos una población un poco abundante, quizás con bajo riesgo de extinción, que se ubica al sur del Orinoco, principalmente en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Macuro. Y vemos poblaciones pequeñas, amenazadas, notablemente de extinción, poblaciones fragmentadas con alto riesgo de extinción hacia la cordillera de la costa, que obviamente pues es nuestra área de estudio en su centro, en el Parque Nacional Guaraíra Repano, y vemos la zona más occidental. Estas son las poblaciones que presentan un alto riesgo de extinción. Hay reportes de que las poblaciones de Danta no se ubican por encima de los 1.600 metros. Sin embargo, nosotros en el centro de la cordillera de la costa, gracias a nuestro trabajo de investigación, tenemos reportes por encima de los 2.000 metros de altitud.
Y bueno, la danta, aunque fue muy abundante en el pasado, lamentándolo mucho, actualmente se considera muy escasa en lo amplio de su distribución. La danta, la gran jardinera. Y es que la danta y los bosques, la danta y la vegetación tienen una gran interdependencia. La danta es dadora de vida y nosotros como seres humanos estamos incluidos en esa vida que proporciona la danta. Ella tiene una gran importancia ecológica. La danta, por sus hábitos, ella se desplaza, ella camina mucho y por su gran tamaño y esas fuertes pisadas, ella va compactando el suelo. De esta manera, con sus heces y con su orine, contribuye a la fertilización de este suelo. También ella con ese gran tamaño, mientras se desplaza, va abriendo camino, ella rompe con la vegetación del sotobosque y crea unos túneles. Y con esta red de túneles, de senderos, ayuda a que los rayos del sol lleguen a este sotobosque. Además de que esta red de senderos es usada por los pequeños mamíferos como la lapa, el picure, como el venado, como el cachicamo, para poder trasladarse en los bosques. No solamente eso, sino que la danta con su trompa, ella va ramoneando, va cortando los arbustos, va quitando hojas y eso también contribuye a que los rayos del sol pues pasen y ayuden a que las plántulas puedan crecer. En la piel, en el pelaje de la danta, se adhiere también el polen de algunas flores y entonces la danta contribuye de una u otra manera a un mecanismo de polinización de algunas de estas flores. No solamente eso, sino que cuando ingiere frutos, muchas de estas semillas de esos frutos no son digeridas por completo. Pasan por su tracto digestivo y son expulsadas en las heces. Con el paso del tiempo, estas semillas dentro de las heces germinan y se convierten en los árboles, en las palmas, en los arbustos iguales a los que le dieron ese alimento a la danta. Por todas estas razones a ella le llaman la jardinera del bosque, también le dicen la arquitecto del bosque. Acá les presento 3 diapositivas. Una de ellas la utilizamos mucho en nuestras actividades en las escuelas, colegios, comunidades, explicando por qué es la jardinera del bosque. Y también podemos ver las heces, cómo mantienen, en el caso de la diapositiva con la mano, con un guante, cómo mantiene esa forma y dentro de las heces va germinando esa plantulita, producto de esas semillas que fueron excretadas por la danta. Más adelante, esas heces se transforman en ese sustrato que le va a dar alimento a esa planta. La jardinera de los bosques está en peligro. Y es que las 4 especies de dantas del mundo están amenazadas de extinción por la pérdida y fragmentación de su hábitat y también por la cacería furtiva. En Venezuela, la distribución actual que ocupa la danta es menos del 50% de su extensión original. La tala, la quema, la ampliación de la frontera agrícola, la cacería furtiva ha mermado la población. Actualmente, hoy en día, en los estados Amazonas, Apure, ofrecen su carne como plato gastronómico de cacería, a pesar de que está prohibido la captura, la matanza de la danta, a pesar de que está protegida por las leyes venezolanas. Debemos de trabajar por su conservación, debemos de protegerla, hacer educación para la conservación, concienciación de la población por la importancia que tiene para nuestros bosques la danta y la fauna asociada a ella. Debemos de protegerlas a toda costa. Nuestro proyecto La Danta en el Guaraíra Repano tiene varios objetivos. El principal, o el número uno, es demostrar la presencia actual de la danta, del Tapirus terrestris, en el centro de la cordillera de la costa, específicamente en el Parque Nacional Guaraíra Repano, mediante la aplicación de métodos y de técnicas no invasivas
como por ejemplo la observación de sus rastros y señales, y además de ello la instalación de cámaras trampa. Otro objetivo que tenemos es determinar de cuáles especies botánicas la danta se está alimentando, caracterizando la vegetación de la zona del área de estudio e identificando algunas semillas o algunas plántulas que logramos ubicar en las heces de la danta. También dentro de los objetivos está promover el interés de las organizaciones competentes en materia de conservación ambiental hacia el estudio y la protección de la danta en Venezuela. Queremos promover la Danta como una embajadora de la educación para la conservación. Por ello, como siempre decimos, la investigación debe estar netamente ligada también hacia la educación si realmente queremos hacer conservación ambiental. Para el monitoreo de la población de Danta en nuestra área de estudio, hemos instalado estaciones de fototrampeo. Las cámaras trampa son una herramienta no invasiva que permite conocer mucho mejor la biodiversidad de la zona en estudio. A través de ella podemos recopilar información sobre la presencia o ausencia de la danta y de otras especies. Podemos determinar el patrón de actividad, su comportamiento, su diversidad. También se logra evaluar la salud del ecosistema, detectar amenazas hacia esta biodiversidad, como por ejemplo la caza furtiva, la deforestación. Las cámaras trampas son una herramienta muy útil para la investigación, para generar conocimiento, información y también para la educación, ya que algunos de esos videos o de esas fotografías captadas pueden ser utilizadas para la educación y la concienciación en las comunidades, en las escuelas, siempre resaltando la importancia de la protección de esta diversidad biológica. En las diapositivas que están observando, bueno, en una ven una fotografía de una cámara trampa, en otra tenemos el equipo del proyecto Danta en acción in situ con estos equipos y también rastros y señales que estamos monitoreando. No solamente es la captura de fotografías y de videos, sino que también tenemos un registro y tenemos georreferenciado cada uno de estos elementos, de estos rastros y señales, como huellas de las patas de la danta, comederos, caminos de danta, dormideros, letrinas y presencia o ausencia de las heces. Nosotros estamos determinando también, llevamos un registro de la actividad e inactividad de las letrinas, que como ya se los mencioné, son estos espacios donde coinciden diferentes individuos de dantas para defecar. Con este trabajo de investigación también hemos logrado determinar otros parámetros, como por ejemplo, como ven en la diapositiva con la gráfica, el patrón de actividad de la danta. Hemos registrado un desplazamiento de estos individuos con predominio en horas diurnas, principalmente entre la 1 y la 4 de la tarde. Nuestra área de estudio es de aproximadamente 9 kilómetros cuadrados. Tenemos un registro de dantas adultas, tanto machos como hembras, principalmente de machos. Y no solamente estamos llevando el monitoreo de la danta, sino de otras especies asociadas con las cuales ella comparte su hábitat. En la siguiente diapositiva pueden observar algunas aves y algunos mamíferos los cuales han sido capturados en fotografías y en videos. Dentro de los mamíferos, bueno, destacan cachicamos, nuestro cochino de monte, en este caso el báquiro de collar, venado matacán, lapa, picure. Un dato bastante interesante es que dentro de las 7 especies de felinos que tenemos en Venezuela, 5 hemos registrado ya en estas zonas altas y remotas del Parque Nacional Guaraíra Repano. Además de ello, dentro de las aves hemos logrado el registro de pavas, guacharacas, diferentes aves dentro de la familia de los columbiformes.
una diversidad bastante relevante. En la diapositiva podemos ver 16 mamíferos y 7 aves, pero tenemos más especies de las que están acá, que forman parte de esa diversidad de especies de nuestro majestuoso Parque Nacional, que a pesar de ser una BRAE, de ser protegido como Parque Nacional, esto no lo deja por fuera de todas las amenazas que causa el ser humano, porque sigue existiendo actualmente deforestación para la agricultura, quema, invasiones, caza furtiva. Y ese es uno de los principales objetivos de nuestro proyecto, como ya lo hemos mencionado, canalizar estrategias de conservación y de concienciación y educación ambiental para la protección de esta diversidad biológica. En estas dos láminas les enseño algunas de las fotografías captadas en nuestras estaciones de fototrampeo, un área pequeña que esperamos ampliar próximamente para poder producir mayor información. Al mostrar estas fotografías, pues esto es crucial para la conservación y la comprensión de la vida silvestre en este lugar donde estamos trabajando. Estas imágenes documentan la presencia de diferentes especies, en su mayoría mamíferos y aves, su comportamiento, la interacción entre estas especies, lo que es fundamental para el monitoreo poblacional, para generar información, para actualizar información, para la investigación científica y también para la gestión de esos conflictos entre los humanos y la fauna. También son una herramienta muy importante para la educación y la concienciación ambiental y para generar estrategias hacia la conservación de estas especies. Dentro del proyecto La Danta en el Guaraíra Repano contamos con la Casa del Tapir, representada por el geógrafo Denis Alexander Torres, con una larga trayectoria en el estudio de dantas en Venezuela y un hermoso trabajo de educación ambiental, en especial en el diseño de herramientas e instrumentos educativos y pedagógicos. Y es que la educación y la concienciación ambiental son cruciales para la conservación de la danta, porque permite a las personas entender la importancia de esta especie en el ecosistema y que su desaparición puede tener consecuencias graves para la vida en el planeta y por ende pues para nuestra propia vida. Al concienciar a la población sobre la función ecológica de la danta como dispersora de semillas y su papel en la cultura popular, en la cultura indígena, esto va a fomentar el respeto y la protección de esta especie y de su hábitat. Entonces, desde el proyecto La Danta nos hemos trazado una línea, además de investigación, una línea de educación ambiental, de concienciación, que comprende visitas de sensibilización en las escuelas, comunidades, empresas e instituciones. Nos apoyamos en hermosas presentaciones, recursos didácticos como elaboración de huellas de danta en yeso, elaboración de máscaras, juegos, canciones, sopa de letras, dibujos para colorear. Y bueno, recientemente la estación ecológica La Guáquira nos elaboró un hermoso backing con una imagen tamaño real de la danta, un diseño elaborado por Denis Torres. Con este backing, tanto adultos como niños pueden tomarse fotografías y ver el tamaño natural de nuestra jardinera. Y bueno, con esta actividad pues sumamos la empatía hacia nuestras especies, hacia esta especie, para su defensa y para su conservación. Para todas las personas que nos están escuchando, pueden contactarnos si desean que visitemos sus espacios, instituciones, empresas, unidades educativas con nuestra actividad de sensibilización por la conservación de la danta. Tenemos la agenda abierta, solo deben de contactarnos y bueno, con mucho gusto programamos, le damos toda la información. El equipo humano que forma parte del proyecto La Danta en el Guaraíra Repano, el equipo técnico de investigadores, de guías que forma parte del equipo de la Fundación Guarenas Repano, no trabajamos solos.
hemos recibido el apoyo de algunas instituciones y empresas a quienes hemos denominado como aliados para la vida y son quienes reflejamos en estas láminas, a quienes estamos muy, muy agradecidos. Nos han apoyado desde el poder canalizar la permisología pertinente hasta parte de la logística que requerimos para nuestras salidas de campo y también para el desarrollo de las actividades de educación ambiental. Nosotros estamos abiertos a recibir cualquier tipo de apoyo, cualquier granito de arena es importante, desde poder cubrir el gasto de alimentación, de logística, de transporte, de traslado para las salidas de campo, como cualquier papel, un kilito de yeso para las actividades de elaboración de huellas para los niños. Estamos abiertos a ello. Quienes quieran apoyarnos pueden comunicarse a través de nuestro Instagram, eh, @guarenasrepano o @proyecto.wr en Instagram. Si escriben por allí, yo les voy a responder. Muchísimas gracias de antemano. Y para finalizar, quiero compartirles, quiero obsequiarles esta hermosa diapositiva que dice: las dantas son el alma de los bosques húmedos tropicales. En el aire que respiramos está el alma de una danta. Y es que la danta, en complicidad con otras especies, contribuyen a la reforestación natural de los bosques, bosques que nos proporcionan ese aire, ese oxígeno que nos da vida. Entonces queda sencillamente de nuestra parte protegerlos, conservar estas especies, proteger nuestra diversidad biológica, la vida en el planeta, porque nosotros formamos parte de ello. Quiero invitarles a que nos sigan en nuestras redes, en Instagram, estamos como @guarenasrepano, @proyectodamta.wr y @la casa del tapir. Nos pueden escribir, si escriben a Guarenas Repano o al Instagram, como les indiqué, yo les voy a responder. También estoy a la orden desde el número 0416 608 7781. Una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes por destinar su tiempo para participar en este hermoso foro chat y muchísimas gracias a los organizadores de este espacio. Que tengan feliz día.